Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es jueves 5 de marzo del año 2026. Mi gente, la situación en Cuba sigue siendo caótica. El régimen ya no sabe qué inventar. Están pidiendo, según algunos medios internacionales y analistas políticos, Washington la cabeza de Díaz-Canel, o sea, la caída de Díaz-Canel, para poder comenzar a implementar las reformas que urgen en Cuba, sobre todo económicas, políticas y sociales. Cuba está inmersa en un caos tan terrible que desde la madrugada de ayer se desconectaron las provincias occidentales y centrales del país, desde Espinal del Río hasta Camagüey, pero incluyendo Las Tunas, Santiago, Guantánamo, Granma, Holguín, porque todo el país está en apagón, 26 horas de apagón la mayoría de las ciudades y pueblos de Cuba, incluida la capital cubana que está en total oscuridad, mientras los únicos lugares alumbrados en la noche de ayer en la isla y en la capital cubana eran los negocios del castrismo, los negocios del turismo y las MIPIMES y toda la infraestructura económica que está sosteniendo en estos momentos a la dictadura con sus hijos, sus nietos y sus más cercanos testaferros. El resto del país estaba totalmente oscuro y colapsado. El régimen justifica esto con una avería imprevista, según el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, que es el que ha mantenido en los últimos tiempos la mentira y ha sostenido el embuste del sistema electroenergético nacional del régimen opresor castrista, y a lo otro que se lo achaca en horas de la madrugada Lázaro Manuel Alonso es al déficit de combustible que está sufriendo Cuba, mientras el régimen sigue recibiendo petróleo y gasolina de México, sigue recibiendo petróleo y gasolina directamente desde los Estados Unidos, desde Miami, para seguir sosteniendo el aparato represivo, para seguir sosteniendo al turismo y seguir sosteniendo la vida de privilegio de los miembros de la cúpula dictatorial. En el día de ayer el presidente ecuatoriano Noboa expulsó al embajador del castrismo y a todos los funcionarios de la embajada cubana en Quito, la capital de Ecuador, por proselitismo, por hacerle el juego a la izquierda, por hacerle juego a los enemigos de la libertad y la democracia de Ecuador, pero no solamente de Ecuador, de toda Latinoamérica, de todo el Caribe y de todas las naciones donde el castrismo históricamente desde 1959 ha llevado su fracasada ideología de miseria, de odio, de terrorismo y de todas las desgracias que sabemos en que el castrismo no solamente tiene inmerso al pueblo cubano, sino a todos los lugares donde ha llevado esa ideología fracasada que ha traído tanto problema, tanta desgracia y tanta miseria para Cuba y para el resto de las naciones donde el castrismo ha puesto su bota genocida, miserable, izquierdosa y destructiva. El gobierno de los Estados Unidos sigue presionando, sigue mirando. Un juez de la Florida acaba de reactivar en el día de ayer de nuevo la acusación por crímenes de lesa humanidad del dictador Raúl Castro Ruz por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate que sucedió en el año 1996, 24 de febrero, y que el entonces presidente William Clinton engavetó en su buró, en el despacho de la sala oval de la Casa Blanca, y no le dio más nunca curso a esta situación que debió haber llevado a Raúl Castro Ruz a los tribunales internacionales y debió habérsele puesto por el FBI y los organismos de seguridad y jurídicos de los Estados Unidos precio por su cabeza. Algo que no han hecho con el castrismo, sin embargo, lo hicieron con la narcodictadura de Venezuela, y hoy muchos de los miembros de esa narcodictadura que tienen precio por su cabeza, entre ellos Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, siguen gobernando. El presidente Trump el día de ayer elogió el trabajo de Delcy Rodríguez, una presidenta interina ilegítima, miembro del cartel de los soles y cómplice de todos los crímenes de la narcodictadura de Venezuela y del castrismo, el sandinismo y todas las dictaduras opresoras de Latinoamérica, que ahora para beneplácito de Washington es una figura legitimada y es una figura que ha pasado a ser la presidenta legítima de Venezuela, que según el presidente Trump está haciendo un gran trabajo y está cooperando grandemente con los esfuerzos de Washington por volver a llevar la democracia y la libertad al pueblo venezolano. Realmente la mayoría de los venezolanos siguen en el exilio, más de 8 millones de venezolanos, siguen venezolanos en las mazmorras del régimen opresor narcochavista que aún se encuentra en el poder, pero la realidad es que ya es de beneplácito de Washington la cúpula que ha quedado instaurada allí por el gobierno de los Estados Unidos. Veremos si pasa lo mismo con nuestro pueblo cubano. Esperemos que no sea así, esperemos que el golpe
contra la narcodictadura opresora castrista, que son los máximos responsables de todo lo que ha ocurrido en las últimas casi 7 décadas en nuestro hemisferio y alrededor del mundo, paguen de manera distinta y sean condenados por sus crímenes de lesa humanidad, no solamente contra el pueblo cubano, sino contra todas las naciones, incluidos los Estados Unidos, donde a finales de enero de este año el presidente Donald Trump declaró al régimen opresor castrista como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio. Esto llevaba muchísimos años, muchísimos cubanos abogando porque el castrismo opresor finalmente fuera llevado al banquillo de los acusados de la justicia estadounidense, por eso mismo, porque son una gran amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ellos se siguen burlando, ellos siguen manipulando al pueblo. Qué casualidad que mientras ahora aumentan la presión contra el régimen opresor castrista, vuelve de nuevo a faltarse el sistema electroenergético nacional y vuelve de nuevo el castrismo a condenar al pueblo a la desinformación. Porque déjenme decirle una cosa, en estos momentos hay 61 personas conectadas, la mayoría son de Cuba, pero sí han logrado algo, han logrado que el pueblo esté incomunicado, porque al no tener tiempo para poder cargar sus teléfonos y las radiobases en las que tienen fragmentado de terza el sistema del internet, está haciendo de que el pueblo cada vez tenga menos información. A ellos no les interesa que el pueblo mire el noticiero, a ellos no les interesa que el pueblo mire la mesa redonda, ni el programa Con Filo, ni todos los programas desinformativos de la televisión oficialista del castrismo. A ellos les preocupa muchísimo que salga la verdad y salga a través de las redes sociales, porque es donde le estamos haciendo la batalla al régimen opresor castrista y es donde estamos mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba. Por eso el castrismo está tratando de tener al pueblo en la oscuridad. A ellos no les importa que mueran niños, mujeres y ancianos con condiciones persistentes en los hospitales por falta de electricidad, porque los hospitales y las clínicas de los miembros de la cúpula dictatorial tienen plantas, tienen grupos electrógenos, tienen baterías solares y tienen todo lo que necesitan en equipamiento, medicamentos y tecnología y especialistas para ellos poder seguir en el poder. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba. Mientras tú, cubano, estás en apagón, no tienes que darle de comer a tus hijos, en la Torre K, en La Habana Libre, los hoteles y la infraestructura en función del turismo de los hijos de los miembros y de las capas privilegiadas de la cúpula dictatorial castrista, tienen electricidad, tienen leche en polvo, tienen carne de res, tienen confort, duermen en aire acondicionado, no tienen problemas de ningún tipo. Usted está pagando con su silencio y con doblegarse y con bajar la cabeza y con permitir todas las infamias que el castrismo lo tiene condenado, callándose. Si usted se calla, si usted acepta que lo victimicen, que lo pisoteen, que lo maltraten, que lo condenen, que le violen sus derechos fundamentales, usted seguirá viviendo así, la isla se seguirá convirtiendo en un foco de miseria, oscuridad, churre, desgracia y todas las cosas que sabemos en las que el castrismo tiene condenado al pueblo cubano. Lázaro Alonso Sánchez, buenos días, saludos desde Cienfuegos, Cuba, bendiciones. Bendiciones para ti también. Idael Tamayo, buenos días, hermano. Muchísimas bendiciones. Igual para ti, Mierda Díaz. Deberían expulsarlos de toda Hispanoamérica. Deberían expulsarlos de todo. Lo primero que debió haber hecho la administración Trump cuando llegó al poder el año pasado, el día 20 de enero del 2025, era haber suspendido automáticamente las relaciones diplomáticas con la narcodictadura opresora castrista y haber expulsado a los oficiales de la inteligencia que en Washington, desde la sede de esa embajada castrista, siguen haciendo labor proselitista y siguen representando una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los funcionarios consulares y el embajador o la embajadora, no sé quién está ahora ni me interesa, representando al castrismo en Washington y en Nueva York, son oficiales de la inteligencia castrista que tienen libertad de movimiento y se permiten, por ejemplo, mientras asedian y persiguen al encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mark Hammer, y a los funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana, ellos sí se permiten viajar por todos los Estados Unidos, se permiten seguir haciendo su labor ideológica en contra de la libertad y la democracia de esta gran nación y de todos los países libres del mundo, mientras ellos siguen violándole los derechos también a los funcionarios consulares extranjeros que radican en la isla. Muchos de ellos, por supuesto, cómplices de la dictadura castrista. Otros asediados, vilipendiados, les hacen mitin de repudio, como es el caso del señor Mark Hammer, que es el único diplomático del mundo dentro de Cuba, que en estos momentos se le ha enfrentado a la tiranía opresora castrista y ha ido a tocar al pueblo cubano con las manos para ver la realidad de miseria, de opresión y de falta de derechos fundamentales en los que el castrismo tiene condenado al pueblo cubano. Pedro Gómez, buen día al mundo.
libre, patria y vida. Bendiciones, mi hermano, para ti también. Michael Castillo Medina, después la madrugada, no, después de ayer y por el mediodía. Diógenes Ordúñez Alonso Chopin. Está claro, es un estado fallido, mi hermano. Ya deberían largarse y dejar al pueblo vivir con dignidad. Por supuesto que sí, mi hermano, cada día que el pueblo cubano siga viviendo sometido bajo la tiranía opresora castrista, tendrá que seguir soportando apagones, tendrá que seguir viviendo en el hambre, en la miseria, en el churre de los basureros, en cada esquina de la geografía cubana, en la represión de ese policía miserable que también sometido bajo los apagones, bajo el hambre, bajo la miseria, viendo a sus hijos, a sus padres, a sus seres queridos, sin un medicamento, sin un plato de comida decente, con una casa que se le está cayendo en pedazos, son tan cobardes y tan miserables que le siguen haciendo el trabajo sucio a esa tiranía opresora y la siguen apuntalando, cuando si se levantan los policías, los miembros de la infraestructura ahí de ideológica y política de Cuba, del pueblo, hablo de pueblo, se levantan y dicen yo no voy a seguir cooperando con el régimen opresor, estos delincuentes lo mínimo que pueden hacer es recoger las maletas y largarse a esconderse en Rusia, en Corea del Norte, en los quintos confines del mundo, porque son los que siguen sosteniendo el aparato represivo y miserable de esa dictadura opresora. Yo les vuelvo a hacer un llamado por enésima vez a esos militares, a esos policías, a esos represores carceleros de las mazmorras del castrismo, a esos chivatos de la Brigada de Respuesta Rápida, a ese remanente que va quedando ahí de sederistas comprometidos con la dictadura porque les permiten robar y delinquir y seguir haciendo los desmanes en los que han vivido por más de 6 décadas, que si en este momento no se corrigen y se ponen del lado de la justicia, de la verdad, al lado del pueblo oprimido, mañana será tarde y en la huida de las ratas del castrismo los dejarán a ustedes para que paguen por los crímenes de lesa humanidad que ese régimen opresor ha cometido por casi 7 décadas contra el pueblo cubano. Pedro Gómez, buen día, bendiciones, bendiciones Idael Tamayo, bendiciones Lázara, bendiciones para todos mi gente. Niosi Abreu, buenos días, feliz jueves para ti también. Mi hermana Wilfred, Anita Rodríguez, hola y bendiciones. Jesús Santana, bendiciones para ti también. Oriezer García, bendiciones. Coralia Bacallao, ayer el presidente Noboa le dio 48 horas para que todos los cubanos de la embajada con su embajador se fueran del Ecuador. Imagínese Coralia y las personas que me están escuchando en este momento que el presidente Noboa sacó un video en sus redes sociales donde se ve a un funcionario de la embajada castrista en el tejado de la sede, de esa ignominiosa sede diplomática del régimen opresor castrista que ha sido un centro de inteligencia contra el pueblo y contra el gobierno de Ecuador. Estaban quemando toda la documentación, estaban quemando todas las evidencias de toda su labor proselitista a favor de Rafael Correa y de todos los movimientos de izquierda dentro de Ecuador. Muchísimos cubanos que viven en Ecuador, que han mantenido una línea a favor del régimen opresor castrista, como la periodista esta pro izquierdista cubana que vive en Ecuador y han sido descaracterizados y han salido a la luz pública, deberían largarse también de Ecuador porque son cómplices de la labor de espionaje, de la labor de proselitismo político que ha hecho la embajada castrista, no solamente en Ecuador, lo hace en Bogotá, Colombia, lo hace en Lima, Perú, lo hace donde quiera que haya una sede diplomática del castrismo alrededor del mundo. Por eso yo siempre he pensado que el error más grande que cometió el traidor de Barack Hussein Obama fue en el año 2014, 17 de diciembre, anunciar que se restablecían las relaciones diplomáticas del gobierno de los Estados Unidos con la narcodictadura genocida castrista. Eso lo que hizo fue legitimarla. Y fíjese si es así, que 4 años después, en el 2018, el presidente Trump denunciaba los ataques sónicos contra los funcionarios estadounidenses en La Habana, canadienses también, y sus familiares, muchas personas que han tenido problemas neurológicos y que hasta los organismos de inteligencia y jurídicos de los Estados Unidos, bajo el gobierno de Joe Biden, le dieron agua al dominó y dijeron que eso no había sucedido, que los ataques sónicos no existían, cuando existen funcionarios consulares estadounidenses que estaban en La Habana en aquellos momentos que han sufrido por esos ataques sónicos, cuando existe por demás cubanos opositores que denunciaron en ese mismo tiempo que fueron víctimas de esos ataques sónicos, y está todo en las redes sociales y debidamente registrado. Ha habido mucha complicidad con esa dictadura y por eso tenemos que seguir denunciándola y sacando a la luz pública
todos sus crímenes de lesa humanidad. Yané Horta, buenos días, bendiciones. Adis Oliva, bendiciones y buenos días. Primo Harrington, bendiciones, saludos a ti desde aquí, para Italia, para ti, para tu esposo y para todos los cubanos que desde Italia nos ven y alzan su voz por la libertad del pueblo cubano. Y nada, mi gente, vamos a seguir denunciando los crímenes del castrismo. Le digo a los cubanos que traten de ahorrar batería, que traten de conectarse, de buscar y garantizar de que puedan tener comunicación, porque en cualquier momento pudieran suceder cosas muy grandes dentro de Cuba, pudiera el castrismo estar tocando ya fondo y estando en sus momentos finales, y tenemos que registrar los cubanos dentro y fuera de la isla ese momento histórico donde el régimen opresor castrista finalmente sea parte de la historia, de la triste historia de nuestro hemisferio tras 67 años de una tiranía que ha violado sistemáticamente los derechos elementales no solamente del pueblo cubano, sino de todas las naciones donde han llevado su ideología de miseria, hambre, odio y muerte. Adrián Díaz, buenos días y bendiciones, libre de comunismo, saludos y bendiciones para ti también. Qué bueno, Coralia, que vives en Ecuador, pues entonces sabes de primera mano la labor proselitista que ha hecho la embajada castrista en Quito por todos estos años. Qué bueno que sepas eso, porque eres otra persona que en una Cuba libre puede dar testimonio de los crímenes y de la labor del castrismo en tierras ecuatorianas. Mariesi Acosta, ya estamos acostumbrados a todo, hasta pasar hambre. Pues nada, deberían desacostumbrarse de una vez y por todas, entender que en las manos tuyas, pueblo cubano que me ve dentro de la isla, está el camino final hacia la libertad y el fin de la tiranía opresora castrista. Nosotros estaremos siempre llevándole a ustedes la realidad de lo que acontece en Cuba, y lo haremos como nos hemos acostumbrado, gracias a su apoyo y sus colaboraciones, con inmediatez y con veracidad. Yo les deseo una linda jornada de jueves, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es tu página La Tijera. Dios te bendiga.